Hola, queridísimos amigos. Estaba preparando otro tema, pero la actualidad manda. A veces uno trata de aislarse del sufrimiento humano para mantener el equilibrio, pero este tema es muy importante. Solo puedo expresar mi solidaridad con todos los seres humanos que están sufriendo actualmente en un momento tan dramático para millones de afganos. Precisamente, esta tragedia se está produciendo al comenzar la conjunción de Plutón con Eris, de la que ya hablé. Artículo de opinión. Llanto por Afganistán. La debacle de Kabul preocupa al mundo. El caos se apodera del aeropuerto de Kabul. La ONU pide al mundo que no mire a otro lado. Los talibanes declaran que la guerra ha terminado. El presidente afgano huyó con coches llenos de dinero. Odisea hispanoamericana para escapar de Afganistán. Alemania y Francia tratan de recoger a miles de europeos. España envía un avión a Kabul para repatriar a su gente. Frustración en Washington por el abandono de Kabul. La inteligencia dice que nadie escuchó sus advertencias. Biden critica a políticos y soldados afganos por rendirse. Estados Unidos gastó más de 2.000 millones de dólares en esta guerra. Trump pide a Biden que dimita por este desastre militar. Los afganos en España tienen miedo de retroceder 50 años. Mujeres y niñas, grandes víctimas del resurgimiento talibán. Periodistas, escritoras y actrices suman apoyo a las afganas. Su apoyo. Arabia Saudita insta a los talibanes a proteger vidas humanas. La policía islámica de Nigeria decapita a maniquíes idólatras. No cesan los incendios en España, Marruecos, Grecia e Israel. Julio ha sido el mes más caluroso en el mundo jamás registrado. Comenzamos. Afganistán ha sido siempre un país de leyenda, muy importante de la antigua ruta de la seda y punto de encuentro de muchas civilizaciones. Alejandro Magno dejó allí su impronta de la extraordinaria cultura griega. Fue tierra budista con grandes filósofos neoclásicos, pero ahora ha caído en manos de unos fanáticos religiosos llamados talibanes. Nadie ha conseguido dominar este país en la era moderna, porque primero fracasó el Imperio Británico, luego la Unión Soviética y ahora Estados Unidos. La conquista de Alejandro Magno en el año 331 a.C. provocó, más que en cualquier otra parte, una simbiosis cultural maravillosa entre Grecia, Irán y la India. Tras la muerte de Alejandro, subsistieron las satrapías librando sangrientas luchas. Sucesivamente, el país fue dominado por los Seleucidas, la dinastía india de los Maurya y el reino de Bactriana. En los años 60, cuando los hippies peregrinaban a Katmandú por tierra en furgonetas DKV pintadas de colores, se compraban en Afganistán abrigos de piel de lobo por bajo precio, y decían que allí se cultivaba la mejor marihuana del mundo. Los afganos eran muy amables y hospitalarios, como manda la tradición espiritual del Islam, y ahora este bello país se ha convertido en una ruina a causa de su guerra civil. Calma aparente. Tras 20 años de guerra, los talibanes han tomado Afganistán en apenas unos días y casi sin disparar un solo tiro. El ejército afgano, varias veces superior en número, pero muy desmoralizado por la retirada de las tropas estadounidenses, huyó despavorido ante su presencia, como también lo hicieron decenas de miles de personas de todo el país que buscaron refugio en la capital. La toma de Afganistán deja un escenario incierto y peligroso para un país que ya ha vivido antes bajo el control de las milicias talibanas, antes de la que luego se convirtió en la guerra más larga de Estados Unidos, que acabó sin victoria, con una agria crisis para el país y dando paso a lo que podría ser una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo. El pánico y el caos del aeropuerto
contrastan con la aparente calma que reina en las zonas controladas por los talibanes. Sus portavoces insisten en que no tomarán represalias contra la población, aunque hay noticias de saqueos y abusos por parte de sus milicianos en algunas localidades. Los victoriosos combatientes talibanes patrullaban las calles de Kabul el lunes, mientras miles de afganos asaltaban el aeropuerto de la ciudad tratando de huir del temido gobierno islamista. El embajador ruso en Afganistán, Dmitry Zirnov, declaró, entre comillas, que sorprendentemente la situación está en perfecta calma en general. Hoy las fuerzas clave de los talibanes entraron tranquilamente en Kabul. Antes de eso, los máximos dirigentes de los talibanes advirtieron a todas sus unidades que no hostigaran a la gente, que no entraran en las casas, que no tocaran a nadie y que observaran el orden. Además, un día antes de su llegada, los líderes talibanes comunicaron al Ministerio de Defensa afgano que debían garantizar la seguridad de la ciudad. El portavoz talibán Suhail Shaheen prometió que las mujeres afganas no serían privadas de oportunidades laborales o de educación cuando lleguen al pleno poder, con la condición de que permanezcan veladas en público. Talibán significa literalmente los estudiantes. Se trata de un movimiento político paramilitar integrista del Islam suní, cuya primera acción se remonta a 1994, 2 años antes de dirigir Afganistán. Nacidos a comienzos de los años 90 en el norte de Pakistán, fueron fruto de la salida de los soldados soviéticos de Afganistán y se cree que su crecimiento estuvo sufragado económicamente por Arabia Saudita, partidaria de la línea dura del sunismo. Su promesa entonces fue hacer cumplir su versión estricta y austera de la Sharia o ley islámica. Mujeres y niños. Periodistas, escritoras y actrices suman ya 30.000 apoyos a mujeres afganas. El manifiesto impulsado por mujeres de todo el mundo, entre ellas reconocidas periodistas, escritoras y actrices españolas, que han instado a la comunidad internacional a abrir las puertas de Afganistán y las afganas, ha sido suscrito por más de 30.000 personas en apenas 24 horas. Mujeres y niñas, grandes víctimas del resurgimiento talibán. La ofensiva talibán no va a suponer, de momento, un cambio ni una amenaza internacional, supuestamente. Pero desde el punto de vista interno, la situación en Afganistán va a ser muy diferente, sobre todo para las mujeres y las niñas que se quedarían en una situación dificilísima, opina Enrique Ayala. El 80% de las personas que han huido de Afganistán desde mayo son mujeres y niñas. El 80% de los 250.000 afganos que han huido de sus hogares desde finales de mayo son mujeres y niños. Temen que los talibanes impongan de nuevo su interpretación radical del Islam. Durante los 5 años que gobernaron antes de la invasión estadounidense en 2001, entre otras cosas, prohibieron la educación de las niñas, el trabajo de las mujeres o que pudieran viajar solas. Los talibanes también llevaban a cabo ejecuciones públicas, cortaban la mano a los ladrones y apedreaban a las mujeres acusadas de adulterio. En los últimos años, las mujeres habían conseguido cuestiones como que las niñas pudieran ir a la escuela o que estuvieran en el Parlamento, el gobierno o los negocios. Afganistán se considera el país más peligroso del mundo para las mujeres. Además de la pobreza y la corrupción, Afganistán es el país más peligroso donde pueda vivir una mujer si se toman en cuenta otros factores como la salud, la violencia sexual
y no sexual, la violencia doméstica y la discriminación económica. El índice de mortalidad materna es de 1 de cada 11 partos. El 87% de las mujeres son analfabetas y hasta el 80% padecen matrimonios forzados. Las mujeres no tienen acceso a servicios sanitarios básicos ni a recursos financieros y carecen de libertad para elegir pareja. La violación no está penada por la ley. Historia. Las excavaciones de los yacimientos prehistóricos permitieron saber que los seres humanos vivían en lo que hoy es Afganistán hace al menos 50.000 años, y que las comunidades agrícolas de la zona fueron las primeras del mundo. El territorio fue un punto de encuentro donde numerosas civilizaciones interactuaron y a menudo se confrontaron. Ha sido el hogar de varios pueblos a través de diferentes épocas, destacándose los iranios, que tuvieron una importante función en el desarrollo de las civilizaciones en Asia Central. El territorio fue incorporado a importantes imperios, entre ellos el Imperio Aqueménida, el Imperio Macedónico, el Imperio Mauria y el Imperio Árabe. Afganistán declaró su independencia a principios del siglo XVIII y mantuvo un régimen monárquico hasta 1973, fecha en la que se estableció la República de Afganistán, hasta que en 1978 la Revolución de Saur, de inspiración comunista, estableció la República Democrática de Afganistán. La intervención de la Unión Soviética en apoyo del gobierno comunista dio inicio a la Guerra de Afganistán contra la guerrilla islámica, que recibió el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones occidentales y musulmanas. En 1980 se retiraron los soviéticos, pero la guerra civil prosiguió hasta que en 1996 los talibanes establecieron el Emirato Islámico de Afganistán bajo su interpretación de la Sharia o ley islámica. En 2001, en reacción a los atentados del 11 de septiembre, una coalición internacional de la OTAN, liderada por Estados Unidos, entró en el país para derrocar a los talibanes y colocó en el poder al gobierno que constituye la República Islámica de Afganistán, dando inicio a una nueva guerra de Afganistán. En 2014, Estados Unidos y la OTAN declararon formalmente que abandonaban la guerra, pero mantuvieron tropas en el país en apoyo al gobierno. En septiembre de 2020, el gobierno y el talibán, que controlaba más de la mitad del territorio nacional para entonces, iniciaron negociaciones con el fin de alcanzar la paz y constituir un nuevo régimen constitucional que pudiera combinar ambas visiones del Estado Islámico. Las negociaciones no prosperaron y las partes se mantuvieron en conflicto hasta ahora. Final de la guerra. Los talibanes declaran que la guerra ha terminado y el caos se apodera del aeropuerto. La paz prevaleció en Afganistán el lunes, dijeron funcionarios talibanes, ya que los militantes declararon la guerra un día después, declararon el final de la guerra, un día después de tomar la capital, mientras que las naciones occidentales se apresuraron a evacuar a sus ciudadanos del aeropuerto. Los talibanes bloquean el aeropuerto de Kabul mientras los afganos intentan huir. Los talibanes han establecido un cordón de seguridad, disparan tiros de advertencia para mantener a las personas alejadas del área. Más tarde, el lunes, el general de división estadounidense Hank Taylor dijo a los periodistas en el Pentágono que el aeropuerto de Kabul está abierto nuevamente después de que los vuelos se suspendieran anteriormente. Se estancan las evacuaciones en Kabul en medio del caos de la pista. Miles de civiles desesperados por huir de Afganistán llenaron la única pista del aeropuerto de Kabul el lunes, después de que los talibanes se apoderaron de la capital.
lo que llevó a Estados Unidos a suspender las evacuaciones, ya que fue objeto de crecientes críticas en su país por su retirada. Escenas frenéticas en el aeropuerto de Kabul cuando intentan huir los afganos. Varios afganos se aferraron al costado de un avión militar estadounidense en el aeropuerto de Kabul el lunes mientras viajaban entre multitudes desesperadas por huir de la capital controlada por los talibanes, según mostró un vídeo ampliamente compartido en las redes sociales. Fuga masiva. Huida masiva. Cientos de personas corrían en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se disponía a despegar y a marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes. Varias personas han muerto este lunes mientras intentaban acceder a uno de estos aparatos. Al menos 2 cayeron de un avión en marcha y otras 3 fallecieron por disparos tras una confusa refriega entre un talibán y militares estadounidenses. Afganos se desploman después de intentar aferrarse a un avión militar que despegaba de Kabul. Imágenes publicadas en redes sociales muestran al menos 2 personas cayendo y muriendo cuando un avión militar estadounidense despega del aeropuerto internacional de Kabul. En el vídeo se puede ver al menos 2 objetos cayendo al suelo a medida que el avión gana altura. El presidente afgano huyó con coches llenos de dinero y se vio obligado a abandonar un botín en la pista del aeropuerto. Después de dimitir, el expresidente afgano Ashraf Ghani salió de su país con tanto dinero que no cabía en su helicóptero y se vio obligado a dejar algo de efectivo en el aeropuerto, dijo la embajada rusa en Kabul. 4 coches estaban llenos de dinero y otra parte del dinero estaba metida en un helicóptero, pero no cabía todo. Intentaron meter todo el dinero en el helicóptero, pero fue imposible. Y parte del dinero quedó tirado en la pista de asfalto, señaló la embajada. Atrapados. Los estadounidenses atrapados detrás de los puestos de control de los talibanes piden ayuda. Los estadounidenses varados en Afganistán en medio de la toma de control del país por los talibanes han buscado ayuda fuera de la administración Biden, ya que al menos un senador republicano ha recibido mensajes de ciudadanos varados que necesitan rescate. Odisea hispanoamericana para escapar a tiempo de Afganistán. La toma de poder de Afganistán por parte de los talibanes dejó a varios hispanoamericanos intentando escapar del país. Argentina se ocupó de la repatriación de 4 de sus ciudadanos. Perú detalló cómo 2 de los suyos lograron escapar rumbo a India y a Chile. E idea un plan para dar alojamiento a la hermana de una joven afgana que estudia en el país. Sale de Zaragoza el primer avión para repatriar españoles de Afganistán. El primer avión de los 2 A400M de las Fuerzas Armadas que se empleará en la repatriación de españoles y de afganos que colaboraron con España en los últimos años ha despegado este lunes por la noche desde Zaragoza rumbo a Dubái. Reacciones. Los afganos en España tienen miedo de retroceder 50 años con los talibanes. La comunidad afgana en España ve con miedo la llegada al poder en Afganistán de los talibanes, por el riesgo de que su país retroceda más de medio siglo en derechos y libertades, y esto perjudique especialmente el futuro de los niños, las mujeres y los intelectuales. Frustración en Washington por el abandono de Kabul. La frustración y la ira por el manejo de las evacuaciones de Afganistán por el presidente Biden están aumentando entre los funcionarios de la administración, los legisladores de ambos partidos y los grupos de defensa. La inteligencia estadounidense dice que nadie escuchó sus advertencias. Perdón, que me está picando la garganta por el aire acondicionado. El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto,
declaró el mes pasado que una victoria de los talibanes en Afganistán no era una conclusión inevitable, y la comunidad de inteligencia aparentemente también fue sorprendida con los pantalones bajados, habiendo presuntamente dado a los talibanes entre 6 y 5 años, 18 meses para apoderarse del país, luego ajustando este cronograma a 30 o 90 días aún generosos, según varios informes de los medios. Biden critica a políticos y soldados afganos por rendirse a los talibanes. El presidente Biden ha defendido este lunes su decisión de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán y ha criticado a los políticos y soldados afganos por haber desertado y dejado el país en manos de los talibanes. Biden dijo que la misión nunca fue construir una nación, sino evitar que se atentara contra Estados Unidos desde Afganistán. Advierte a los talibanes que Washington responderá con una fuerza devastadora a cualquier ataque a su personal militar o diplomático. Trump pide a Biden que dimita por el desastre de la retirada de Afganistán. El expresidente Trump, en un comunicado del domingo, pidió a Joe Biden que renunciara en desgracia, entre comillas, por su desastroso manejo de la retirada de Afganistán. Entre comillas, lo que Biden ha hecho con Afganistán es legendario. Será una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos, dijo. Biden autoriza el envío de otros 1.000 soldados a Afganistán y ya suman 7.000. El presidente Biden autorizó el envío de otros 1.000 soldados a Afganistán, con lo que el número de militares estadounidenses en el país asiático ascenderá a 7.000. El Pentágono enviará soldados adicionales a Kabul. Horas antes, el Departamento de Estado confirmó que se había completado la evacuación de los empleados de la embajada estadounidense en el aeropuerto de Kabul. La mayoría de los diplomáticos occidentales han abandonado Kabul, ya que la ciudad ha caído bajo el control de los talibanes, como ya sabemos. El 11S no tuvo nada que ver con Afganistán. La mayoría de los estadounidenses creen que invadir Afganistán fue un error. Pero ¿de qué sirve reconocer un error a menos que se aprenda de él? Yo siempre opino de que unas veces acertamos y otras veces aprendemos. Clyde Prestowitz, quien fue consejero del secretario de Comercio en la administración de Reagan, dijo que las estrategias internacionales de Estados Unidos requieren una auditoría exhaustiva. Opina, entre comillas, que algo está fundamentalmente mal en el corazón del pensamiento y la comprensión internacional de Estados Unidos, y que esto será investigado profundamente. Estados Unidos gastó 2,26 millones de dólares en la guerra en Afganistán. Desde 2001, Estados Unidos ha gastado esta cantidad en Afganistán, calcula la Universidad de Brown. Sin embargo, Afganistán todavía tiene una de las economías más pequeñas del planeta. El año pasado, el presidente dijo que el 90% de la población vivía con menos de $2 al día, o sea, más pobres que las ratas. La ONU pide al mundo que no mire hacia otro lado. La ONU no esconde su inquietud ante la caída de Afganistán en manos de los talibanes. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, ha pedido al mundo que no mire hacia otro lado en un momento tan dramático para millones de afganos. Alemania trata de repatriar a unas 10.000 personas y ya ha enviado aviones a la zona. Francia, que ha hecho lo propio, también se inquieta por lo que pueda suceder. Turquía abandona los planes del aeropuerto de Kabul. Turquía abandonó sus planes de tomar el control del aeropuerto de Kabul tras la retirada de la OTAN, pero está lista para brindar apoyo técnico y de seguridad si los talibanes lo solicitan, dijeron el lunes dos fuentes de seguridad turca.
Arabia Saudita insta a los talibanes a proteger vidas bajo los principios islámicos. Arabia Saudita instó el lunes a los insurgentes que tomaron la capital de Afganistán y completaron un barrido por todo el país a preservar vidas, propiedades y seguridad como estipulan los principios islámicos. Y ya se acabó este tema. La policía islámica de Nigeria decapita maniquíes idólatras, entre comillas. La policía islámica del estado de Kano, en Nigeria, ha ordenado que los muñecos de las tiendas de ropa sean decapitados por violar la prohibición musulmana de la idolatría. El año pasado, los agentes afeitaron la cabeza de los hombres jóvenes que llevaban peinados mohawk y los regañaron por llevar pantalones bajos. Haití. El número de muertos por el terremoto de Haití se duplica a casi 1.300. El número de muertos por un devastador terremoto en Haití, se elevó a 1.297 el domingo, cuando los países vecinos se apresuraron a enviar ayuda y los rescatistas se apresuraron a encontrar supervivientes enterrados bajo los escombros. Haitianos angustiados buscan ayuda médica en hospitales inundados después del terremoto. Los médicos de Haití lucharon el lunes en tiendas de campaña improvisadas para salvar la vida de cientos de heridos, incluidos niños pequeños y ancianos, fuera de los hospitales, abrumados por un gran terremoto que mató al menos a 1.297 personas, como ya hemos dicho. El terremoto de Haití reaviva la ira por la respuesta de ayuda a desastres pasados. El terremoto que asoló Haití el sábado revivió la ira por la respuesta de las agencias internacionales de ayuda a un devastador terremoto allí hace 11 años, lo que generó llamadas para garantizar que las donaciones hagan un mejor trabajo para llegar a la gente que más lo necesita. Obviamente. Incendios. No cesa el fuego en España, Francia, Grecia, Marruecos e Israel. En el centro de España un incendio continúa activo y ha arrasado 10.000 hectáreas de terreno con un diámetro de 80 kilómetros. Cerca de 1.000 personas han tenido que ser evacuadas en 5 localidades. El fuego se inició el sábado al incendiarse un coche entre las localidades de Navalcruz y Cepeda de la Mora, en la provincia de Ávila. Este lunes los bomberos seguían tratando de apagar las llamas. Por suerte, el calor empieza a remitir en algunas zonas de España, lo que podría ayudar a estabilizar los fuegos de aquí en adelante. No obstante, en otros lugares se siguen superando este lunes los 40 grados centígrados. Se desatan incendios forestales en las afueras de Atenas. 2 incendios forestales, avivados por fuertes vientos, se descontrolaron cerca de Atenas el lunes, lo que obligó a la evacuación de las aldeas, pero no hubo informes inmediatos de víctimas. Un gran incendio golpea la región de Var en el sur de Francia. Los incendios en Europa se han prolongado durante todo el verano y en el sur de Francia a fines del mes pasado. Según los medios locales, vastas áreas de vegetación fueron quemadas por el fuego. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, y es que el inglés lo domino mejor que el francés, tuiteó el lunes que se desató un incendio masivo en la región de Var, en el sur de Francia, en condiciones climáticas desfavorables, y 650 bomberos participaron en la extinción para proteger a los habitantes. Norte de Marruecos. Los bomberos continuaban el domingo por la noche sus esfuerzos para luchar contra los incendios que asolan los bosques del norte de Marruecos, por segundo día consecutivo. Los vientos cambiantes no ayudan a controlar el fuego. Incendios masivos se desatan en las afueras de Jerusalén. El gobierno de Israel ha pedido ayuda internacional, ya que el país enfrenta un gran incendio forestal en las afueras de Jerusalén.
El incendio fuera de control ya ha devastado franjas de bosques y tierras de cultivo, amenazando a varias aldeas. Unos 75 equipos de bomberos y 10 aviones estaban luchando contra el incendio cerca de Jerusalén el lunes. Junio fue el mes más caluroso en el mundo en 142 años. Julio de 2021 se ha convertido en el mes más caluroso a escala mundial desde que empezaron los registros en 1880, según los datos publicados por la Agencia Meteorológica Estadounidense. Finanzas. La electricidad será un 35% más cara en agosto. La factura de la luz en agosto constará de una media de más de 76 euros si se mantienen los precios elevados, lo que supone un 4,4% más que la factura récord de julio y un 35% de aumento, o sea, 20 euros más por consumo equivalente, frente a la factura de agosto de 2020, según la Organización de Consumidores y Usuarios. Las acciones tecnológicas y cíclicas tiran a Wall Street a la baja. Los principales índices de Wall Street cayeron el lunes, ya que los datos sombríos de China provocaron temores de una desaceleración del crecimiento mundial, lo que provocó un sentimiento de aversión al riesgo y un movimiento hacia acciones defensivas en medio de la agitación política en Afganistán. Cae el precio del petróleo. El precio del petróleo cayó más del 1% el lunes, cayendo por tercera sesión después de que los datos oficiales mostraran que el rendimiento del refino y la actividad económica se desaceleró en China. Un objetivo de inflación más alto podría desencadenar un auge del empleo, dice exfuncionario de la Fed. Exfuncionarios en plural. La Reserva Federal puede estar lidiando con un problema de inflación, pero dos exaltos funcionarios del Banco Central estadounidense argumentaron que los precios más altos en el futuro pueden ser lo que se necesita para cambiar toda la economía a un nivel más alto y generar un auge de puestos de trabajo que ayude a un conjunto más amplio de personas. El Tesoro se opone a la financiación de bancos de desarrollo para los proyectos de combustibles fósiles. El Departamento del Tesoro estadounidense emitió el lunes una nueva guía de financiación de energía a los bancos multilaterales de desarrollo, diciendo que Estados Unidos se opondría a su participación en proyectos de combustibles fósiles, excepto en algunas instalaciones de gas natural en países pobres. Estados Unidos abre una investigación sobre el piloto automático de Tesla por accidente de vehículos de emergencia. Los reguladores de seguridad automotriz dijeron el lunes que habían abierto una investigación de seguridad formal sobre el sistema de asistencia al conductor de Tesla en 765.000 vehículos construidos desde 2014 después de una serie de choques que involucraron vehículos de emergencia. El mercado mundial de automóviles sigue contrayéndose a medida que caen las ventas de vehículos debido a la escasez de chips. La venta de vehículos ligeros nuevos en todo el mundo mostró una reducción del 6,3% en julio en comparación con julio de 2020. Mientras tanto, la venta de vehículos ligeros nuevos en todo el mundo experimentó un sólido crecimiento interanual del 22% en los primeros 6 meses de 2021. Parece una contradicción, pero no lo es. Estados Unidos busca revocar el estatus de Rusia como economía de mercado. El Departamento de Comercio ha iniciado una investigación para verificar si Rusia está operando como una economía de mercado sobre las afirmaciones de que el país subsidia bienes que ingresan a Estados Unidos. Según la denuncia, las exportaciones rusas fueron subvaloradas en más de un 430%. La economía de China está bajo presión debido a que la producción fabril y el crecimiento de las ventas minoristas se desacelera bruscamente.
El crecimiento de la producción industrial y de las ventas minoristas de China se desaceleró bruscamente y no cumplió con las expectativas en julio, ya que las nuevas inundaciones interrumpieron las operaciones comerciales, lo que se suma a las señales de que la recuperación económica está perdiendo impulso. Se acelera la economía india. La economía de la India está mostrando fuertes signos de recuperación a medida que varios estados comienzan a aliviar las restricciones y a cancelar bloqueos impuestos. Las reservas de oro de Brasil aumentan casi un 100% en 3 meses, mientras el Banco Central duplica las compras. El Banco Central de Brasil compró más de 62 toneladas de oro en 3 meses hasta julio de 2021, elevando las reservas del país a casi 130 toneladas. El crecimiento estimado de las explotaciones físicas supuestamente ascendió al 92,4%. Y esto es todo por el momento. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.